Pues agradezco ante todo las palabras de Miguel, agradezco también a Mirei por esta iniciativa de poder presentar el libro. Bueno, pues veo muchas caras conocidas, tanto de mí como de Nani, justamente, ¿no? Que ya han tenido oportunidad de tener contacto con el texto. Bueno, en sí con la teoría, ¿no? Porque, bueno, los textos en su mayoría son inéditos. De hecho, todos menos uno, que es el que ya algunos de ustedes conocen seguramente, la obra de arte del signo al cosmos Tutkurt, que discutimos en clase. Pero bueno, pues ya después de escuchar cómo nace el proyecto, cómo se desarrolla, cuáles fueron sus vicisitudes y mecanismos, ¿no? de evolución, pues me gustaría platicar pues ya en concreto de qué va el libro, ¿no? Cuál es la temática, cómo afrontan justamente Nani estos temas, cuál es la delimitación, ¿no? de los conceptos que abarca. Y bueno, pues es ahí donde ya de inmediato surge la cuestión interesante, porque los conceptos que abarca son vastísimos, ¿no? Son conceptos que, digamos, cada uno, pues obviamente, históricamente tiene bibliotecas enteras, ¿no? A disposición. El tema del arte, el tema de la comunicación, el tema de la ciencia y el tema de la estética. Es decir, entender la estética como una ciencia, ¿no? Y ahí pues nos homologamos con estos dos últimos problemas. Esta teoría unificada, como comentaba también ahorita Miguel, me parece que es el gran punto de fuerza de la teoría de Nani, ¿no? Poder ofrecernos desde una perspectiva epistemológica multinivel un marco teórico adecuado para después concentrar el lente, este, de focalización hacia ya temas más concretos, ¿no? Por ejemplo, este que acaba de mencionar Miguel Ángel, ahorita pues en redes sociales, en los medios de comunicación, es todo un caso, ¿no? La última obra de Maurizio Cattelan, Comedian se llama, de este año. Y bueno, pues es ahora sí que algo que podemos conectar muchísimo con otro ejemplo que ahorita mencionaba Miguel también, que es el de las escurrebotellas de Duchamp. No por nada esta última exposición en Jumex pues pone a dialogar al abuelo con el nieto, ¿no? Tenemos a Jeff Koons, tenemos a Duchamp, y pues tenemos ya también una historia del arte contemporáneo que comienza prácticamente ahí, ¿no? Con estas correbotellas, con estas piezas de ready-made, con esta voluntad de poder en jaque la concepción tradicional del arte y radicalmente pues modificar incluso su uso, su consumo. Lo curioso es que después de 103 años, bueno, 1914, bueno, 105 años de que aparece el escurrebotellas, pues siga despertando esta diatriba, ¿no? Esta provocación, este escándalo. Gente de plano que se rasga incluso las vestiduras, bueno, metafóricamente, cuando pues se toca el tema de lo que es o no arte, o cuando se toca la conexión entre el arte y su mercado, ¿no? Obviamente, pues el arte y la ideología, y aquí quisiera mencionar otro caso también similar que ocupa también el escándalo nacional. Últimamente es muy artística, ¿no? La discusión política, social aquí en México, pues el tema de este cuadro de Gabriel Chaires, ¿no? Ese es Chaires, me parece, su apellido. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es esta figura que evoca a Emiliano Zapata en un caballo, ¿no? De manera sexualizada, homosexualizada, ¿no? Y que, wow, o sea, ver que hay una trifulca afuera del museo, pues o sea, uno lo remite a uno a hace 100, 200 años, ¿no? Así de efervescencia, digamos, de todo este efecto que en la sociedad causa el arte, que uno no se esperaría pues, ahora sí que de una perspectiva que tenemos de la comunidad más desencantada, apática, ¿no? O sea, como que surja este ímpetu de cuestionar y de poner una barrera o de irse ahora sí que a la cargada con una cierta idea o con una cierta postura respecto a estas últimas manifestaciones, me parece también muy interesante sociológicamente, ¿no? Y tenemos ahí dos cuadros, bueno, un cuadro, esta instalación, ¿no? Catalán, que me parece que hablan justamente de la vigencia del libro, es a lo que quiero llegar, ¿no? Porque aquí Nani habla de las currebotellas, de la mierda de artista, de Piero Manzoni, habla de los poemas ventrales de Adriano Spátola. Bueno, hay tal vez obras que no se conocen tanto en el ámbito pues americano, mexicano, pero que hablan de lo mismo, ¿no? O sea, objetos que
jamás se habría creído que pudieran llegar a ser obras de arte. ¿Cómo es que llegaron a ese estatus? ¿Cómo es que tienen esa identidad? ¿Y cuál es su función? ¿Cuál es el comportamiento que tienen dentro de la comunidad que las usa, ¿no? Creo que, pues precisamente la lectura de este libro echaría mucha luz a este debate que vemos ahorita, sobre todo con el de Comedian de Catalán, porque de plano uno ve, pues no sé, los comentarios de estas noticias y al parecer pues la discusión se vuelve muy básica, ¿no? Como un plátano puede costar, y bueno, todo también se conecta con lo económico, $125,000, ¿no? Bueno, pues es que no es un plátano, es ahí donde está el punto, es una obra de arte. Y eso nos lleva a otro tema que toca el libro, el tema de la identidad de las cosas, la epistemología de la realidad, ¿no? ¿A qué llamamos no solamente arte, sino a qué llamamos vaso, a qué llamamos botella, a qué llamamos lentes? Hablar de la identidad del arte nos obliga a meternos a la bronca, ¿no? A meternos a la discusión de la teoría cognitiva en general del ser humano respecto a su entorno, a lo que llama realidad, insisto. Y bueno, pues ahí ahora sí que tenemos otro vasto mundo de análisis que el libro unifica precisamente. Y obviamente, pues desde las perspectivas, sobre todo, porque Nani lo dice explícitamente, quiere quedarse más en la discusión de este siglo, y sobre todo a partir de la fenomenología y de la semiótica, pues nos explica estas cuestiones, ¿no? Ya teorías del siglo XX, lo que va del XXI, que pues se han afrontado de manera más directa estas problemáticas, pero aún así, pues no desdeña citar a autores filósofos clásicos, ¿no? Platón, Kant, Hegel, sobre todo al final Spinoza, ahorita se me escapan otros, Leibniz, claro, sí, y así por el estilo, ¿no? Pero, bueno, a fin de cuentas, la discusión acerca del arte, la discusión acerca de la identidad de cualquier cosa, pues nos lleva también a otra discusión. ¿Cómo es que podemos estudiar esa realidad? ¿Podemos describir objetivamente estos fenómenos? ¿O la perspectiva que tenemos con ellos es tan, digamos, radicalmente dispersa como nuestro mundo contemporáneo establece con casi cualquier tipo de, pues, entidad, tanto física como conceptual? Es decir, son las mismas reglas de interpretación las que viven en el mundo práctico, en el mundo social, donde se crean estas identidades, entre ellas la del arte, que aquella disciplina que buscaría describir todo el fenómeno. Pues es ahí donde nos metemos a la bronca, a la discusión acerca de la cientificidad, ¿no? Cómo es que la ciencia se distingue del discurso práctico, del discurso ideológico, del discurso intencional, constructivo, constructor, pues de lo que llamamos mundo. Y es aquí donde pues entra en juego la discusión acerca de las distinciones entre la estética como ciencia del arte, porque ahí también entramos a otro punto de discusión. Ya después de hablar de cientificidad, saltamos a otro gran problemón, ¿no? Que ¿es posible una ciencia del arte? Es decir, ¿es posible una ciencia que describa objetivamente los fenómenos que se dan en el mundo de aquellas obras, aquellas entidades que llamamos obras de arte y su relación con quien las hace, o sea, los artistas, y su relación con quienes los usan, que serán los críticos? Entonces, pues ya podemos ver que la problemática, así como Matrioska, se va haciendo cada vez más amplia y obviamente pues más ambiciosa. Y esa es justamente la cuestión. Obviamente pues hay que leer el libro y ver qué posturas, ¿no?, nos convencen o no de lo que se establece, pero creo que ya el hecho de presentar todos estos problemas unidos en una sola teoría, en una sola visión, es algo bastante novedoso porque pues más bien creo que los estudios se tienden a parcializar, a atomizar, a ser más específicos y creo que se han abandonado muchas de las discusiones que caracterizaban otras décadas, me quedo solo en el siglo XX, XXI, en una especie de desencanto, donde la hermenéutica tiene mucho que ver, ¿no? Como una especie de, también como lo menciona Nani, fábula de uvas ácidas, ¿no? Después de que, bueno, ya la semiótica tuviera este gran estrépito, esta estrepitosa caída a finales del siglo XX, con los embates del postestructuralismo y el posmodernismo, y se abandone esta idea, pues, de una ciencia totalizante a partir de la estructura, ¿no?, a partir de pues, muchos de los preceptos que caracterizaban la novedad de la semiótica a finales del siglo XIX, principios del XX, pues ahora se veía con mucha reticencia que pudiera haber una teoría que pues justamente describiera estas cuestiones.
no se diga ya en general, pues la perspectiva de la ciencia. Sabemos pues que es una práctica, una cuestión que muchas personas han dejado de considerar como, digamos, algo que esté en un nivel epistemológico distinto a cualquier ideología, ¿no? Lo vemos mucho en las redes sociales, no sé, hay una discusión acerca de vacunas y autismo y vemos las opiniones, así miles, ¿no? Dentro de los comentarios y pues vemos que vale lo mismo la opinión de un, no sé, bacterólogo, un virólogo, ¿no? Que la opinión de cualquier persona que dice, ah, pues a mi primo, tengo un conocido que pues le dio autismo, ¿no? Por usar una vacuna, por decir algo. O sea, a lo que voy es que no solamente en el plano popular la ciencia ha perdido pues su identidad o ya no se cree en que pueda ser teóricamente o epistemológicamente viable, ¿no? También desde la teoría, hablo sobre todo de estas posturas postmodernas, pues también me parece que se ha caído en la radicalización de incluso negarla, ¿no? Pienso en el, no sé, en el pensamiento de Gianni Battimo, en el pensamiento de, no sé, pues muchos de los teóricos del posmodernismo, ¿no? Obviamente, pues Deleuze, Derrida, creo que marcan ahí la pauta en muchas de estas críticas de lo contemporáneo, pero pues también Lipovetsky, Bauman, ¿no? O sea, teóricos que hablan de modernidad líquida, de pérdida pues de la capacidad de creer en monolíticas narraciones, ¿no? O simplemente el concepto de pensamiento débil, como decía, ¿no? De Bátimo, donde ya pues el pensamiento está atomizado y todo depende de un acto hermenéutico, ¿no? Donde ahí se resuelve la cuestión, como mencionaba hace rato Miguel, que decía Carlos Bustamante, todo se reducía ya a una cuestión de, ah, pues es hermenéutica, ¿no? Depende del contexto, depende de la interpretación de la persona. Y bueno, pues ahí se agota y se disuelve toda la problemática que debería en cambio ser analizada minuciosamente, que es lo que hace Nani, ¿no? Creo que es ahí donde está también la pertinencia de regresar a estas páginas, aún después de 20 años de haber sido publicadas, porque justamente estas problemáticas que vivimos ahora están pues aquí discutidas a lo largo de estos ensayos, que si bien pues pueden parecer reiterativos en algunos de esos ejemplos, creo yo que son así por esta cuestión didáctica de remarcar algunas cosas básicas, epistemológicas, que se dan a veces por obvias, pero que luego ya en la profundización del discurso, pues no resultan tanto, ¿no? O es ese pequeño palito de este juego Shanghai donde si se lo quitas, pues se derrumba todo, ¿no? Entonces, me parece muy pertinente justamente regresar a estas discusiones. Y bueno, pues en este libro que se llama completo, El silencio de Hermes, contra la teoría estándar de la comunicación, pues se entrelazan estos temas que acabo de mencionar y al final hay un ensayo que sintetiza el todo como un preámbulo de una teoría general de la comunicación, que dice Nani, está por ser escrita, pero que debe justamente basarse en un modelo como el que estoy diciendo aquí, ¿no? Así dice el autor. Y sí, pues es ahí donde justamente se necesitaría ya bajar estas teorías a casos concretos, a fenómenos específicos dentro del mundo pues del arte, el mundo pues ya incluso pues de la crítica y por qué no, también desde la creación para poder tener más conciencia de cómo nos desenvolvemos en esta práctica. Yo concretamente pues bajo estas teorías en el ámbito específico del cine. Muchos de ustedes saben que yo pues trabajo esto desde la perspectiva semiótica cinematográfica, ese es mi interés principal, soy un semiólogo cinematográfico y pues mi teoría que propongo en mi tesis de doctorado pues está basada justamente en esto, ¿no? En Annie. Y esto ya en la vida cotidiana incluso pues me permite ver las cosas con una serenidad y con una profundidad que ha cambiado personalmente mi vida, ¿no? Esto me parece que no es secundario, o sea, no nada más pues es un debate teórico de, ah, sí es arte o no arte por tal o cual cosa, sino en la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, pues vemos en las noticias que hay una revuelta fuera del museo, ¿no? Uno dice, ah, caray, pues, ¿qué pensar acerca de esto? Uno escucha los argumentos, ah, el nieto que quiere reivindicar que no se difame a su abuelo, como también si decirle gay fuera una ofensa, ¿no? Pero bueno, ya eso habla también de muchas cuestiones, pues ya más arraigadas
negativas en la sociedad mexicana, pero pues uno dice, libertad de expresión, provocación, mercado, ideología, propaganda, ¿cómo me hago de una opinión respecto a esto que estoy viviendo de manera cercana en mi tiempo, ¿no? Eso me parece que es algo que, que requiere de una reflexión que se aplique, pues, no solamente en este caso, sino en cualquier ámbito de la existencia, ¿no? O sea, la identidad de cualquier cosa, como la de una obra de arte, dijimos, es el tema de este libro, y eso pues implica también pensar en la identidad de uno mismo, ¿no? ¿Qué significa ser Hugo Leiva? ¿Qué significa ser profesor? ¿Qué significa ser traductor? O lo que sea que uno haga, ¿no? Creo que este libro, insisto, ya en el ámbito de lo que vivimos todos los días puede ser muy útil para tener una visión más profunda de las cosas. Pues bueno, no quisiera tampoco extenderme mucho yo. Nada más les quisiera leer algunos de los títulos de los ensayos, que insisto muchos de ustedes ya conocen, para que se den una idea, pues precisamente lo que digo. El primer ensayo se llama De la interpretación, y luego hace distintas especificaciones: interpretación, identidad contra significado, relación entre contexto homogéneo y contexto heterogéneo, quién decide las reglas de la interpretación. Este es el primer ensayo. El segundo se llama Ciencia, Técnica y Arte, de lo físico del signo, del objeto a sus prácticas. Y tenemos ahí otros subapartados como Ciencia versus Técnica, Artisticidad versus Técnica, Arte versus Ciencia y Conclusión. Luego tenemos otro ensayo que se llama El arte, la estética le va bien, pero la ciencia, ¿qué tiene que ver? Vemos ahí otros subapartados como Ciencia como Ciencia, Estética como Ciencia, la indiferencia de la artisticidad hacia los contenidos, el problema de los indiscernibles estéticos, del ojo inocente, en conclusión. Luego tenemos otro ensayo que se llama Estética y Semiótica, el ribaltone postestructuralista, donde pues se nos habla justamente de estas últimas teorías que ponen en jaque a la semiótica y en general a la ciencia. La potencia constitutiva de los lugares, este es uno de sus subapartados, el lugar traicionado, la cuestión de la barca como conclusión. Luego también nos habla el libro acerca de algunos autores ya más específicos, como Gombrich, dice, sobre la posibilidad de hacer ciencia del arte en respuesta a Gombrich. Tenemos otro ensayo que es un poco retrospectivo, que habla más bien de la escuela, de donde viene Nanni, de donde viene el autor, de donde vienen estas teorías, y pues se llama Neovanguardia Italiana y Epistemología, Anchesky, pensador europeo. Nanni pues tiene estas raíces en el grupo de vanguardia del 63, bueno, grupo 63, así se llama. Y bueno, pues aquí algunos apartados justamente de esta retrospección nos dicen, o llevan este título: un recuerdo como huella a seguir, consenso sobre la idea de ciencia y su dimensión europea, estado actual de la estética y precisión, modelo ancheskiano y grupo 63. A este grupo pertenecen se han relacionado autores como Umberto Eco, Renato Barilli, que es otro de sus, digamos, de los miembros importantes de esta escuela de Bolonia, también amigo de Nanni. También lo hemos visto con algunos de ustedes en clase. Y bueno, pues otros más, ¿no? Aquí nos habla de este panorama en los 60, donde pues estos teóricos van a influir de manera notable en Italia y bueno, en Europa en general. Luego viene este texto que muchos ya conocen, la obra de arte del signo al cosmos tout court, donde se habla de la polisemia de la obra de arte contemporánea. Viene después, este es un artículo muy interesante por lo que estamos viviendo ahora, Museo y experimentación sobre la identidad del arte en el final del milenio. Vienen otros apartados como cuál es la identidad de la obra de arte hoy, todo el arte tiene una fundación conceptual, consideraciones finales. Y bueno, el último ensayo se llama contra la teoría estándar de la comunicación, no solo Leibniz. Y bueno, pues hace toda una retrospectiva de cómo se ha estudiado el problema de la comunicación desde pues, la antigüedad. Y bueno, al final pues llega a dos puntos, a dos apartados donde están estas conclusiones del ensayo, y no solo del ensayo, sino de todo el libro,
el lugar como garante y comunicación como autocomunicación. Ese es el concepto que propone Nani respecto a lo que critica de esta creencia tradicional de que cuando nos comunicamos transmitimos ideas, ¿no? Así, si vamos al diccionario, pues está la definición que nos enseñan en la escuela, emisor, mensaje, receptor. El emisor codifica el mensaje, el receptor lo decodifica y recupera lo que el emisor quiso decir. Y esto pues es muy fácil trasladarlo hacia el arte, ¿no? El artista es el emisor, la obra de arte es el mensaje y el crítico es el que decodifica. Bueno, pues eso lo pone en crisis, lo pone en jaque Nani y ofrece pues una teoría alternativa que explique el fenómeno. Y bueno, pues de esto va el libro. Como bien decía Miguel, pues es el primer libro que publicamos en esta colección, que esperemos vaya a buen puerto, Estética, Arte y Comunicación. Ya vendrían estos tres próximos volúmenes. Y bueno, pues hay otros libros de Nani que esperan también esta pues, publicación en español. Los mencionamos aquí también. Se los menciono brevemente. L'idea de oggettivazione artistica in Camilo Bárbaro, este es del 73, un análisis de una poética en particular, la de Camilo Bárbaro. Leggere Svevo, antología de la crítica sveviana. En este libro Nani pues describe lo que han escrito los críticos acerca de Svevo, un autor importante en Italia. Luego, pero una nueva semiología del arte, que pues lo traduciríamos también en la conexión. Roland Barthes, Letterarietà como escritura, un mito. Este también es un libro que vendrá después, que se enfoca sobre Roland Barthes precisamente. Contradogmáticos, este es un libro que también responde a estas cuestiones. Tesis de estética, Umberto Eco in forma di risposta, que ya también lo había anunciado Miguel. Y Cosmi, il método, un libro que sobre todo habla de ciencia. Della poética, come nasce e vive un'opera d'arte. Esta pues sería la siguiente obra que traduciríamos justamente, el número 2. Y bueno, un libro que publicó en Nueva York en el 2000, en la editorial Peter Lang, que se llama Communication, The Power of Location, Essays on Despotic Aesthetics, pues que es a fin de cuentas la propuesta de su teoría, que también llama con frecuencia estética adéspota. Quien lea el libro pues verá a qué se refiere. Y finalmente pues El silencio de Hermes, aunque ya hace un par de años ya publicó otros 2 libros, pero que también son de recopilación. Uno de ellos de hecho es básicamente un ensayo en varias lenguas que fue publicado y que algunos ya conocen también aquí, que se llama El artista nunca ha tenido manos. Y el último no lo he leído, es del 2017, pero me lo estoy procurando ya. Y bueno, pues esa es la obra de Nani y pues bueno, a esto nos dedicamos en estos momentos, a traducir y pues nada, también a hacer más, digamos, accesible el material que pues cotidianamente trabajo en mis clases. Ustedes saben que esta es la escuela a la que pertenezco, estudié en Bolonia, ya lo mencionaba Miguel, ahí hice mi maestría en Historia del Arte con especialidad en arte contemporáneo. Tuve la fortuna de conocer a gigantes de estas teorías, fue una gran fortuna. Y pues bueno, me parece lo mínimo, sobre todo porque tuve una beca también, ahora sí que ustedes pagaron con sus impuestos, bueno, pues los que pagan impuestos soy un náuser. Y pues sí, ahora creo que es una responsabilidad moral difundirlo, ¿no? Y bueno, pues contribuir a la discusión acerca de estos temas. Pues no sé, yo aquí terminaría, si alguien más tiene alguna duda, sé que algunos ya han leído el libro o lo empezaron a leer, si también quisieran preguntar acerca de eso, podemos ya entrar en materia o lo que sea. ¿Sam? Allá. Sí, Andrea. Bueno, maestro, usted como ya dentro de su experiencia en el aula y en estos círculos académicos, su trabajo no solo como estudioso, sino también como divulgador de Nani, ¿cómo ha impactado, cómo se reciben estas teorías de Nani, tanto en filosofía como en cuestiones de comunicación, como en cuestiones ya como de teoría del arte, etcétera?
precisamente ahorita como en esta efervescencia hermenéutica tan cañona, ¿no? Y posmoderna, y también los resabios como de todos estos discursos todavía monolíticos que luchan casi ¿no? Patadas de ahogado para sobrevivir. ¿Cómo se recibe este pensamiento de Nani que es como tan particular en esos medios? Pues fíjate que tengo la oportunidad, Emiliano, de darme una idea, al menos local, bastante transversal, porque bueno, doy clase en varias instituciones y bueno, en distintas licenciaturas, ¿no? Historia del arte, ciencias de la comunicación, arte y diseño, y realmente el perfil de estudiantes con los que he tenido contacto, pues han sido pues ha sido muy vario, ¿no? Artistas, comunicólogos, comunicadores, historiadores, periodistas, y obviamente desde la esfera de acción de cada uno de ellos, pues hay expectativas distintas. Pero es ahí donde entra otra vez lo que decía, es una teoría tan amplia que me parece no solo pertinente discutirla antes de cualquier introducción a un tema, sino indispensable, necesario. O sea, acomodar las piezas dentro del tablero desde lo básico, a qué llamamos realidad, ¿no? Cómo nos relacionamos con ella, cómo es que construimos justamente los conceptos del mundo, me parece que es fundamental antes de hablar de cualquier concepto del mundo, ¿no? Sea que hable de la botella o que hable de cine o que hable de cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, me parece que, pues, en su gran mayoría, porque también ha habido justamente posturas en contra, pues ha sido un discurso muy bien recibido, Emiliano. Mucha gente como yo pues ha encontrado que es incluso iluminante, ¿no? Porque yo cuando leí el primer ensayo, la primera cosa, bueno, yo iba a clase con Ani y nos dio un ensayo suyo, que es el que traduje primero, de lo que será conveniente discutir antes de cualquier discusión acerca del arte, más un regaño decidido a un joven estudioso de estos temas, un tema irónico, deliberadamente largo, que he traducido, bueno, que llamo Rimbroto, que algunos ya conocen, este es también uno de los textos que doy en clase, de estos 3 textos que ya había traducido antes de publicar este libro. Y bueno, pues ahí precisamente se marca esta pauta, ¿no? De poner un marco teórico de comprensión general epistemológico para afrontar cualquier cuestión. Y pues yo leí ese ensayo en Bolonia y para mí fue una antes y un después. O sea, yo antes de eso no tenía ni siquiera la idea de dar clase, o ya me dedicaba al arte, a la divulgación, era yo periodista, etcétera, pero no me interesaba la academia. Y yo dije, bueno, pues a diferencia de algunos compañeros, amigos que eran profesores porque, bueno, querían simplemente tener un empleo, yo sí consideraba que si se tiene algo que decir hay que dar clase, ¿no? Si no, pues yo no lo veo como algo honesto, ¿no? Obviamente, ya los colegas, los estudiantes, las instituciones, pues discutiremos lo que uno dice, ¿no? Pues para eso está la universidad, para justamente discutir. Pero me parece que sí hay que partir de la honestidad de considerar uno para sí mismo que tiene algo que decir, ¿no? Entonces, yo cuando trabajaba como periodista, por ejemplo, hacía crítica de arte, hacía reseñas, y pues me sentía yo inseguro porque todos los juicios que hacía y todos los parámetros o cuestiones que discutía, me sentía como que estaba yo en una habitación a oscuras, dando así, nada más tentando, ¿no? Para ver cómo estaba el lugar. Y la lectura de ese primer ensayo y posteriormente todas las teorías de Nani, pues me dieron esta perspectiva muy clara de cómo está el cuarto en general, ¿no? Y ya de ahí hacer lo que yo quiero hacer. Y hasta la fecha, pues me es muy grato justamente divulgar estas teorías y dar clase, porque precisamente he visto también un feedback positivo, Emiliano, en su gran mayoría. Obviamente también ha habido quien dice, pues no estoy de acuerdo, ¿no? Y es muy válido, obviamente, ¿no? Pero sí creo que es importante tener una tesis, es decir, una postura, una idea, y a partir de ahí, pues discutir, ¿no? Pero pues sí, eso es lo que he experimentado en estos 11 años de dar clase. Gracias. No sé si alguien más, en el mérito de la cuestión, algún semiólogo, alguien que estudia arte, cine. Creo que sí hay mucho de dónde discutir. Pero bueno, es cierto que también hay que leer primero el libro para ver justamente qué propone. Justamente aquí tenemos todos los ejemplares a disposición. Sí.
Perdón, Gabriel. Para un precio reducido para los asistentes. Sí, habitualmente cuesta 150, ahora costará 100 pesos, ¿no? Que de hecho no es ni no es el precio de producción. No, es que tenemos paleros entre el público. ¡Oh, deme 5! ¡Oh, es muy bueno este libro! ¿Perdón, Emilia? Pensé que era decir. Que quería 3, dice. No, a ver si tengo una pregunta. Por favor. Siempre sí. Es un poco más personal, doctor. Que nos platiques, porque además tienes muchos años traduciendo a Nani, pero la lingüística parte de una base, iba a decir premisa, pero creo que no base, donde hay, no palabras, sino conceptos que no tienen traducción. Entonces, ¿cómo es el trabajo de traducir cuando además estás rescatando conceptos filosóficos? Sí, esa es una buena pregunta. En realidad, no es que tenga mucho traduciendo a Nani. Yo estos 3 ensayos, que casi todos conocen, los traduje ya hace rato, unos 8 años más o menos, y los tengo pues ahí, digamos, ahí como background, pero ya propiamente el trabajo de traducir, ya, no quiero decir en serio, porque también los otros eran en serio, pero no es lo mismo difundir un texto en PDF, así para, pásame la memoria USB, a preparar una edición, o sea, donde hay un rigor, donde hay una necesidad de ser pues muy profesionales, y en ese sentido el sello editorial de Miguel se ha caracterizado por esta seriedad. Yo también he sido corrector de estilo, he sido editor y me doy cuenta de todo esto, pero digamos que cuando uno lo hace pues de manera, si se quiere, informal, pues no hay, digamos, el mismo cuidado, la misma atención, ¿no? Para preparar el texto. Justamente cuando recuperé uno de los que ya había traducido, la obra de arte El signo del Cosmos Sud-Kurt, que viene aquí incluido, yo tenía la idea de pues simplemente ya trasladarlo, dije, pues ya está listo, ¿no? Lo traduje hace mucho, simplemente lo integro. Wow, o sea, después de leerlo, después de 5 años de haberlo traducido, dije, no, pues tengo que meterle mano para... Si se quiere, no cambió mucho, pero de la manera en la que la sintaxis se construía, la manera en la que cada término se proponía, pues sí fue algo que tuve que pues, replantearme desde el Hugo actual, o sea, desde, digamos, la versión más reciente de mí, porque uno pues va cambiando con los años, ¿no? Y esto pues me lleva a responder a tu pregunta. El trabajo del traductor en general pues es siempre un trabajo de creación, de creatividad, quiero decir, ¿no? Es, como dice Humberto Eco, decir casi la misma cosa, ¿no? Tiene un libro en el que habla acerca del trabajo del traductor. Y es un trabajo de recodificación, como justamente dice Nani, que es la comunicación. Porque, ok, yo quiero ser filológicamente preciso. Esa era justamente una de las cuestiones que no me gustan de los textos que ya pasaba en PDF. Quería ser tan preciso, filológicamente, así, gramaticalmente, palabra por palabra, tal, o sea, fiel a lo que decía Nani, que no era yo eficaz para comunicar lo que decía Nani. O sea, porque los juegos sintácticos, obviamente de una lengua a otra, pues cambian, ¿no? Y si bien son válidos, aún así leer una construcción a la cual uno no está acostumbrado, pues te lleva connotaciones, incluso que en el ámbito de la sustancia lo que se están diciendo, pues son tergiversadoras, ¿no? Entonces, hay que encontrar la manera de sacarle la vuelta a eso. O sea, yo me di cuenta en muchos de los párrafos más intrincados que tiene muchos, porque es, además, bueno, él antes de escribir teoría era literato, así que le gusta darse vuelo, ¿no? Con estas construcciones complejas. Sí dije, bueno, aquí sí tengo que meterle mano y más bien decir todo con otras palabras, o sea, para llegar a aquello que más se aproxime, según yo, a lo que fielmente quiere decir, ¿no? Entonces, es un juego de creatividad, de reconstrucción, pero al mismo tiempo de mantenerte en un respeto hacia lo que obviamente dice el autor. Es una línea, de hecho, bastante tenue en ciertos momentos, y hay momentos en los que uno se siente justamente como un traidor, ¿no? Está un dicho muy famoso, traduttore traditore, ¿no? Traductor traidor, y pues yo espero pues no haber traicionado justamente esta voluntad. No, la verdad es que tuve también la fortuna, Emilia, de que Nani iba supervisando paso a paso el libro. O sea, yo le dije desde el principio,
para que esto llegue a un puerto, obviamente tú tienes que estar contento con el trabajo, ¿no? Si no, pues no se hace nada. Así que ensayo por ensayo, se los iba mandando por correo y los iba revisando. Debo decir que no hubo muchas correcciones, más bien correcciones mínimas, o más bien más discusiones mínimas acerca de algunas palabras, pero en general todo fue muy bien. Y pues bueno, también Nani nos hizo favor de mandarnos una nota a la edición que pues nos dice que está contento, ¿no?, con la manera en la que se tradujo. Pero sí es un trabajo que es distinto al de una traducción, digamos, no sé, como tú mencionabas el tema de lo filosófico, ¿no? Yo puedo, no sé, ir a un congreso, ir a traducir a una persona que pues está hablando en términos muy, digamos, coloquiales, de cosas bastante, digamos, cercanas, y otra cosa es sí hablar de epistemología, semiótica, fenomenología, por algunas palabras que pueden ser complicadas, pero más que las palabras, más bien la construcción sintáctica de algunas de sus digresiones, ¿no? Es ahí donde puede ser complicado. Pero sí, eso también me sirvió de aprendizaje porque pues yo me confié y dije, pues en 2 meses termino fácilmente la traducción. Ahora sé que me tengo que dar más tiempo para... Digo, igual se termina, pero no, es mejor dormir y tener ahora sí que una tranquilidad cuando uno trabaja. Sí, porque estas deadlines editoriales, pues sí hay que respetarlas. Pero sí, es un trabajo creativo. Y esto va en contra de la idea de que el traductor es una especie como de perico, ¿no? Que nada más está repitiendo no, o sea, se requiere una reconstrucción mental. Y es padre porque es como tener 2 almas en uno, ¿no? O sea, 2 culturas, 2 lenguas o más, ¿no? Dependiendo del traductor, que hacen que uno tenga un intercambio muy enriquecedor en el plano personal. Eso puedo decir en mi experiencia. ¿Alguna otra pregunta? Francisco. Están muy tímidos ahora. Pues, ¿será que ya lo conocen y ya no quieren hablar? Ya nos veremos el viernes, así. Pues. Muy bien, sí. ¿Ya no hay algún comentario, pregunta? Después que no tengan preguntas. Es que ya pasó la ocasión. No, bueno, agradecer mucho su presencia. Entiendo hay algunos ejemplares que estarán a este formidable precio y puede incluir un autor del traductor. Agradecer mucho que vengan a compartir con la Facultad de Historia del Arte y Turismo Cultural el material, que siempre resultará pertinente para nosotros, pero también una manera de motivar a nuestros alumnos, ¿no? Sí. Que es en el caso del doctor Hugo Leiva, pues eso ya un proceso de algunos años, ¿no? Y que bueno, también él trata de transmitirlo a todos ustedes. Ojalá que dentro de algunos años se estén acercando a Hugo y tú los estés ahí coacheando, Hugo, para hacer trabajos semejantes. Bien, pues vamos a pasar a la parte protocolaria para entregar un reconocimiento.